La comunidad cristiana Filadelfia te invita a sus 5 cultos dominicales en Misterios 576, Colonia Industrial, Delegación Gustavo Amadero, cerca de Plaza Tepeyac, 8:30, 11, 1:30, 4 y 7 de la noche. Ven y recibe tu milagro. Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 1 minuto en la Ciudad de México y usted escucha Quiereme 1440 de AM con su programación cristiana Voz de Paz. Le invitamos a que se quede con nosotros, ya comienza en unos segundos Levántate y Resplandece. El tema del día de hoy, David toca para Saúl. Nuestras conductoras Normita Torres y Cecilia Enzo. Invitado José Ramírez. En la producción Miguel Ramírez y nuestros teléfonos son el 1035-0043. Levántate y resplandece. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad. Soy la iglesia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Norma Torres y le doy la más cordial bienvenida a su programa Levántate y Resplandece. Le recuerdo que es un programa producido por la Iglesia del Señor que se transmite completamente en vivo a un costado del World Trade Center. Bueno, en esta mañana tengo el gusto de compartir micrófonos con Ceci. Ceci, muy buenos días. Hola, buenos días, hermana Norma, ¿cómo estás? Muy bien. Tenemos también para usted formas de contacto que Ceci nos va a dar. Ceci, ¿cuáles son nuestras formas de contacto? Claro, bueno, estamos en el teléfono 1035-0043, a la Iglesia del Señor al 5581-9947 y las terminaciones 53 y 54. En internet en www.quiereme1440.mx o envíanos un mensaje de texto al 5523-054792. Es muy importante para nosotros que te comuniques con nosotros, hermanos, para que para que nos digas lo que piensas. Estamos aquí para contestarte. Hoy por las almas declaramos, soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando. Bueno, en esta mañana tenemos un programa de bendición para usted. Vamos a estar hablando acerca de David toca para Saúl y nos acompaña el anciano José Ramírez. También estará con nosotros la doctora Norma. Y bueno, para que podamos hablar acerca de este tema tan importante, le recordamos que la duración de nuestro programa es de 55 minutos, lo cual significa que usted puede empezar a comunicarse con nosotros, pero queremos ya, antes de introducir al tema, hemos estado hablando una serie de estos programas acerca de David, de Salomón y demás, pero cómo es que Dios puede hacer obras grandes en hombres que dedican su vida al Señor. Y para eso, anciano, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Norma, gracias por invitarnos, es un placer, es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo sobre todo de esta serie como tú nombrabas y hablando de los acontecimientos de David y de estos siervos de Dios. Así es, doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días. Y bueno, para dar inicio a nuestro tema, ¿qué nos puede decir acerca de esto? Lo nombramos David toca para Saúl y hay objetivos por cumplir dentro de este tema, ¿no? Así es, Norma. Principalmente es hablar de lo que es la presencia de Dios ante nosotros, la paz que Dios puede dar a nuestras vidas a través de nuestra relación con Él, a través de cómo nosotros nos estamos enfocando, llevando pues nuestra integridad ante Dios. Dios nos da las armas, Dios nos da la capacidad para que seamos usados en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Todo depende de cómo está nuestra integridad, cómo está nuestra comunión o nuestra relación con Dios. Y en este caso vamos a hablar de David, primeramente de Saúl, que es quien tiene la necesidad, pero de David, que es quien
tiene este don, este desarrollo que Dios ha permitido en su vida en aquel tiempo, y pues cómo repercute el llevar o no llevar las cosas agradables delante de Dios, ¿no? Así es, y es que vemos, aquí hay dos hombres de los cuales nos habla la Biblia. La cita que nos dan es primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículos del 14 al 23, en el cual vamos a estarnos basando. Y hay dos hombres, uno que, bien dice usted, tenía una comunión, una relación, agradaba a Dios, y el otro que no tenía esa comunión, que no estaba delante del Señor de acuerdo o conforme al corazón de Dios, ¿no? Para ser bendición o no a otros. Sí, estamos hablando de esa situación que muchas veces o ignoramos o no tomamos en cuenta o no le damos la importancia suficiente en nuestras vidas, ¿no? Desde aquel tiempo ya Dios se manifestaba, siempre se manifestó, ¿no? Pero nos damos cuenta cómo Dios obraba en la vida de cada siervo, de cada uno de los que él veía sus corazones y veía cómo tenían su integridad. David era un siervo que dice la Biblia que en aquel tiempo él estaba pues apartado, no porque fuera marginado, simplemente porque sus funciones eran en el campo, era estar en alguna área de la posesión o de las propiedades de su padre, y eso a él le llevaba a tener una relación con Dios. Se relacionaba obviamente con los animalitos, con lo que él cuidaba, con lo que él hacía, ¿no? En sus tareas, pero dentro de ello pues él tenía la convicción, tenía la fe, tenía la seguridad de que Dios estaba con él. Él no tenía miedo, no tenía temor de las cosas que podían pasar, porque sabía que él tenía una relación con Dios, y era lo que él le aseguraba y le daba la firmeza y sobre todo la seguridad. Si Saúl le hubiera dicho toca para mí porque yo quiero tener paz, o toca para mí porque me siento mal, a lo mejor David no hubiera sabido que su instrumento, que lo que él iba a hacer lo que iba a confortar a Saúl, pero él lo hizo porque él era obediente, y él sabía que lo que él hacía lo hacía con todo su amor, con todo su corazón, y lo hacía sin ninguna mala intención o sin crear alguna otra situación, ¿no? Hoy en día nos pueden decir que hagamos algo y primeramente cuestionamos, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Y David no, simplemente lo mandaron llamar y él dijo, yo voy y lo voy a hacer porque me gusta hacerlo, porque sé que es algo que va a ser para bien, ¿no? Para alguien. Yo creo que aquí el anciano nos está aportando algo muy, muy importante, ¿no? La clave es, nos acaba de comentar, que lo hagamos con amor, que lo hagamos de corazón y completamente desinteresado, confiando plenamente en Dios, ¿no, hermana Norma? Así es. Entonces, esa tendría que ser la actitud del hombre que es llamado a servir a Dios, ¿no es así, hermana Norma? Sí, es muy importante saber que Dios a cada uno de nosotros nos ha escogido. El objetivo de hoy es saber que somos instrumentos de Dios, somos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Entonces, nosotros somos privilegiados, Dios nos ha escogido para algo especial. Nada más que nosotros tenemos que aprender a obedecerle, aprender a hacer las cosas que Él nos ha mandado a hacer, como decía el anciano hace ratito. Pero si vemos aquí, Saúl no hizo lo que Dios le había pedido. Entonces, pues Dios se apartó de él. En aquel tiempo, cuando alguien no obedecía a Dios, Dios se apartaba de él, y aunque lo hubiera escogido, se apartaba de él y lo dejaba, pues. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Entonces, pero bueno, sabemos que nuestro Dios es un Dios misericordioso y lleno de amor hacia nosotros, y aunque Saúl le había desobedecido, le mandó a alguien para que él estuviera bien. Así es. Entonces Dios ahí respaldando a David, porque él buscaba de su presencia. Sí, aquí tocó Norma un punto importante, ¿no? Dice, en aquellos tiempos, y sí es cierto, era como Dios obraba, ¿no? Saúl, dice ahí la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Saúl dependía de alguien, o necesitaba a alguien que estuviera en comunión con Dios para poder encontrar otra vez esa paz que él estaba buscando o que necesitaba.
La paz de Dios es el resultado de estar en comunión con Él, y Saúl pues buscaba a alguien que tuviera esa comunión con Dios para poder él encontrar la paz que buscaba, ¿no? Así era en aquellos tiempos. Hoy creo que es diferente, porque bueno, a través de lo que la palabra nos dice y de cómo Dios obró a través de Jesucristo, bueno, es diferente porque hoy está con nosotros el Espíritu Santo. Es una bendición para nosotros el saber que hoy pues basta que nos arrepentamos, que busquemos a Dios para que Él, dice su palabra, que voltemos nuestro rostro para que Él venga y nos perdone, ¿no? En aquel tiempo era así, era pues buscar a alguien que estuviera en comunión para poder encontrar o reencontrarse con Dios. Era algo tremendo porque pues no dependía de ti, dependía de alguien que quisiera ayudarte o que quisiera estar contigo para poder encontrar esa paz, porque dice ahí el pasaje que cuando pues David dejaba de tocar o se alejaba de Saúl volvía a tener esa necesidad y tenía esa lucha, ¿no? De que pues, su espíritu de Dios no estaba con él, y aparte dice que venía un espíritu malo, ¿no? Un espíritu que lo atormentaba y que lo hacía sentirse mal por lo que él era, ¿no? Por lo que él estaba viviendo en aquel tiempo, que siempre fue de alguna manera soberbio, ¿no? Rebelde, pero pues qué tremendo que tendríamos que depender de alguien, ¿no? Hoy tenemos la bendición de no ser así, de buscar el arrepentimiento, de buscar pues la parte que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro ser, que es la actitud y sobre todo la fe y la confianza, ¿no? Cuando nosotros, decía Norma, cuando nosotros obedecemos a Dios, pues experimentamos la paz, la comunión, la integridad que nosotros queramos entregarle a Dios, ¿no? Porque la integridad se supone que es total, pero a veces nuestra integridad no es total. Y así estaba Saúl en aquel momento, su integridad no era total, de alguna manera estaba padeciendo las consecuencias de esa falta de la total integridad, ¿no? Y por eso es que él buscaba a alguien que le ayudara, y en este caso pues era David, que era el que tenía esa comunión. Todos sus siervos dice que le dijeron, ¿no? Pues manda a traer a David, que es el que sabe tocar muy bien y te va a ayudar, ¿no? Entonces hoy pues es similar porque buscamos a alguien que nos ayude, pero solamente para encontrar el camino para acercarnos a Dios. Así es, porque la Biblia es muy clara y nos dice que tenemos el acceso abierto a la presencia de Dios. Sin embargo, yo considero que aún en estos tiempos hay personas que se siguen colgando de la unción de otras, que se siguen colgando de la comunión de otras. Ora por mí, pero no dan tiempo de oración. Espera, generalmente con las mamás, mamá, por favor, ora por mí, mira, tengo esta situación, y mamá, que es mamá de oración y demás, ahí está clamando por la hija, por el hijo, por los nietos, y la hija, el hijo y los nietos no se acercan a Dios. Entonces eso sigue pasando con la misericordia, como bien lo decía el anciano, nuestra hermana Norma, de que hoy Dios nos espera pacientemente a que volvamos nuestro corazón, nos arrepintamos, y la puerta está abierta. Pero también dice la Biblia que no abusemos de la gracia, ¿verdad? Que no abusemos de la gracia, porque puede haber consecuencias, Ceci. Sí, así es. El anciano decía hace ratito que, bueno, dependíamos en aquel tiempo, dependía de alguien, ¿no? Pero la gente en ese tiempo sabía que David, y dice la palabra, ¿no? Era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Entonces, el día de hoy nosotros tenemos que reflejar ese fruto del Espíritu, ¿no? Para que la gente, pues realmente, nosotros seamos ese instrumento, y no tan solo un instrumento, sino un instrumento eficaz para la obra de Dios, ¿no, anciano? Así es importante esa parte, ¿no? Porque decía Norma, en aquellos tiempos y hoy también, y sí es cierto, a veces la gente no entiende que tiene libre acceso a la presencia de Dios, a recibir la paz de Dios, y está confiando en alguien que le ayude, que ore. Creo que esos tiempos ya pasaron. Hoy tenemos el libre acceso a la presencia de Dios. Por eso es que Jesús vino a dar su vida, a rasgar ese velo para poder entrar nosotros directamente a la presencia de Dios. Pero bueno, estamos hablando de un instrumento de Dios, y en este caso de David, porque él lo era así. Él tenía esos dones, había desarrollado todo eso. Yo me imagino, la palabra no dice, pero yo me imagino que por naturaleza de su corazón. O sea, en algún momento la palabra dice que Dios le dijo a David que tenía un corazón conforme a él. Entonces imagínense cómo era el corazón de David, que pues todo eso le llevaba a actuar de manera natural en sus cosas, ¿no? En lo que él hacía, en lo que él vivía, en lo que él realizaba.
cuando él enfrentaba aquellos guerreros, pues él solamente confiaba en Dios, no se fiaba de su prudencia y no decía es que yo soy el mejor de todos o yo soy el mejor guerrero, el mejor soldado, ¿no? Simplemente él decía, pues yo voy con Dios, Dios va conmigo y si Dios está conmigo, pues no hay nada contra mí, ¿no? Y esa confianza es la que debemos buscar todos, ¿no? Amén. Y es que como seres humanos a veces cometemos esos errores, nos confiamos de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos y como se dice por ahí, pues la regamos, pero es de verdad reconocer que siempre vamos a necesitar de alguien de enseñanza y demás, y esa actitud, aún dentro de las fallas que tenía Saúl, la tuvo, porque él dijo, me dicen que David puede ayudarme, que venga, porque ya no soportaba el tormento que el demonio venía y le hacía, pero él dijo que venga y que toque, y dice la Biblia que mientras David tocaba, estaba tranquilo, había paz. El significado de paz, investigando yo, dice que es no estar en guerra con ninguna de las partes, detener la guerra. Entonces, a veces hay guerras internas que el hombre lleva, que se detienen solamente y van a cambiar solamente con la presencia de Dios, ¿no? Y que es lo que Dios provee. Hermana Norma. Sí, claro que sí. Aquí, bueno, al principio el anciano comentaba que la paz de Dios es cuando tú y yo tenemos una comunión con Dios. Esa comunión con Dios, ahí es en donde tú descansas, en su presencia, en donde tú puedes dejar todas tus cargas, tus preocupaciones, en donde permites que toda tu vida, todo tu ser pueda estar tranquilo y pueda escuchar a Dios. Eso es lo que hacía David con su propia vida, pero también hacía que al tocar el arpa, Saúl sintiera esa paz con Dios, sintiera esa tranquilidad que Dios le mandaba a través de David. Y eso mismo llevó a que David impactara a Saúl, ¿no, anciano? Sí, claro, aunque les decía al principio, David era alguien que estaba pues escondido, estaba de alguna manera haciendo su labor muy apartado, finalmente tenía trascendencia lo que él estaba haciendo porque pues lo conocían, sabían quién era. El arpa es un símbolo bíblico pues muy importante, ¿no? Donde habla también de cuando aquellos colgaron el arpa, ¿no? Tenían tristeza. Y aquí en este caso habla al revés, de que David tocaba el arpa y la unción venía, la presencia de Dios venía. Entonces el arpa tiene un significado muy importante que para nosotros puede ser, pues hoy en día pues puede ser nuestra actitud, nuestra comunión, nuestra integridad, nuestra relación con Dios, y podemos hablar de David de muchos aspectos, pero estamos hablando aquí de lo que es la paz y la presencia de Dios, y David creo que desde sus inicios estaba en gracia delante de Dios, era alguien que amaba a Dios por lo que Dios es, realmente, no porque él buscara algo en Dios, sino porque simplemente reconocía quién era Dios. Y hoy en día debemos reconocer así a Dios, ¿no? Por lo que Él es, no por lo que nos va a dar, no por lo que va a hacer, no por el milagro, sino porque lo que Él es, debemos de amarle, debemos de reconocerle. Y cuando Dios escogió a David para ser rey, David no cambió su actitud ni obediencia, él fue él mismo, él tuvo la misma actitud, aunque tal vez al paso del tiempo pues cambió su manera de hacer las cosas, pero nunca dejó de agradar a Dios, siempre él, yo digo, se desnudaba delante de Dios. Abría su corazón y si hacía algo indebido, él iba y le decía a Dios, pues me equivoqué, hice esto, ¿no? Eso era lo que a Dios le agradaba y lo que lo mantenía en esa integridad y sobre todo en esa unción y en esa comunión con Él. Nunca dejó de agradar a Dios y siempre mostraba su corazón con toda la honestidad y con toda la integridad, y era como él conseguía el amor de Dios, como él conseguía tener eso que Saúl buscaba, ¿no? Dentro de todo la necesidad que tenía, sabía que había una ventana ahí que le podía traer esa paz que él buscaba, ¿no? Amén. Mire qué cosa tan importante acaba de decir, anciano. Ese corazón de actitud de desnudarse delante de Dios. Si bien nosotros debemos de aprender que ir a la presencia de Dios es ir íntegros, íntegro quiere decir sin doblez, ir íntegros, tal y como soy. Dios, he pecado contra ti, ten misericordia, Dios, ayúdame, necesito ayuda en esto, no puedo con esto, sácame de esto, cámbiame en esta parte, y eso Dios lo ama, y Dios lo bendice. Dios bendice cuando tú llegas con ese corazón tan transparente, y Dios empieza a obrar, Dios empieza a cambiar, porque cuando pretendemos ocultar nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados,
Para empezar, le quitamos a Dios uno de sus atributos mayores, ¿no? Que Él es omnisciente, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que ya sabe de antemano en qué fallamos. Claro. Y después de eso, bueno, el que nosotros no lleguemos íntegros al Señor evita que seamos llenos de unción, evita que seamos cambiados y ministrados por la presencia de Dios. Anciano, ¿qué punto tan más importante llegar delante de Dios con un corazón desnudo? ¿Esa sería entonces la actitud que debemos? Sí, sobre todo cuando nosotros no sabemos qué hacer, inclusive cuando estamos pues como Saúl, ¿no? Porque todos llegamos a estar en algún momento pues confundidos, a lo mejor no atormentados, ¿verdad? Como Saúl, porque dice que de la presencia de Dios se había apartado, pero todos tenemos momentos en los que estamos confundidos, estamos de alguna manera pues viendo o no viendo la salida, o no viendo las soluciones, o no viendo pues la respuesta de Dios muchas veces, porque a veces sentimos que Dios no nos está respondiendo, y es cuando debemos de analizar nuestro corazón, ¿no? Como David lo hacía, decía, escudriña mi corazón, Señor, pues aún en lo profundo, aún lo que yo no sé, ahí revísalo, porque hay algo, debe haber algo que me está impidiendo el tener esa comunión, esa presencia delante de ti, y eso es lo que, como tú decías, debemos reconocer y externarle a Dios y abrir nuestro corazón y que Él lo vea, que Él sepa, o más bien que nos diga en qué estamos fallando, ¿no? Porque Dios también nos habla, Dios nos revela, y muchas veces nos hacemos sorditos, ¿no? Cuando Dios nos revela y nos muestra en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal a través del Espíritu Santo, y nosotros seguimos empeñados en seguir haciendo nuestra voluntad. Y es por eso que nos apartamos, ¿no? Nos apartamos de la presencia de Dios. No es que Él se vaya de nuestra presencia, sino que nosotros nos vamos de la presencia de Dios. Eso es muy diferente y es algo que a veces no entendemos. A veces no valoramos y decimos, es que Dios me ha olvidado, Dios se ha apartado de mí, pero en realidad no es así. Nosotros nos hemos alejado de Dios, que es algo que debemos analizar y comprender para poder volver nuestro rostro, ¿no? Estamos hablando de que entonces la gente conocía a David, hermanos, porque tenía estos talentos, ¿no? Entonces debemos de confiar que nosotros también tenemos esos talentos, pero debemos desarrollarlos con la comunión con Dios. Hermana Norma. Sí, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado talentos, nos ha dado virtudes, pero también nos deja esa libertad de poder usarlos como nosotros queramos. Si nosotros queremos utilizarlos o usarlos a favor de los demás, pero con la dirección de Dios, eso es pues magnífico, porque el Señor entonces te va a dar las armas para poder usar esos talentos a favor de los demás. Entonces, también aquí es muy importante, creo yo, que aunque sintamos que no tenemos tantos talentos como David, porque a veces no somos tan buenos para muchas cosas, Dios nos puede usar. Ajá, porque mucha gente va a decir, bueno, es que David era músico, era guerrero, era valiente, era muy guapo, dice, de buena presencia, y yo nada más tengo de esas 5 que tiene David, tengo 2. No, Dios te puede usar con los talentos que te ha dado. Aquí es muy importante saber que Dios no quiere solamente una persona disponible, sino dispuesta. ¿Por qué? Porque igual y puedes tener muchos talentos y puedes tener el tiempo disponible para hacer las cosas, pero estás dispuesto a que Dios a lo mejor te mande a un lugar muy apartado y que tú hagas su voluntad. Ahí es cuando tú dices, híjoles, no, pues creo que no. Entonces Dios creo que quiere un corazón no solo disponible, sino dispuesto a hacer lo que Él quiera que tú hagas. Que era justamente el caso de David, anciano. Entonces, vemos aquí que David fue instrumento en manos de Dios para el bienestar de Saúl, sin limitar eso, sin ver que era para el bienestar de otro. Yo puedo ser instrumento en las manos de Dios, pues para que la unción fluya y que vean que Dios mío sea, pero para el bienestar de otro, ¿acaso? Sí, claro, por eso es que estamos hablando de que somos instrumentos en las manos de Dios, y que no hay nada que nos pueda hacer ver de otra manera, sino que pues buscar el servirle a Dios. Aquí habla de cómo Saúl se rebeló en contra de la voluntad de Dios y al mismo tiempo reconocía su pecado, su alejamiento de Dios. Por eso es que buscaba o se acercaba, ¿no? de quien sí sabía o quien sí podía ayudarle, ¿no? Es aquí como podemos ver donde podemos nosotros pues de alguna manera ser esos instrumentos y no solamente vivir como a nosotros nos place, sino como Dios quiere que lo hagamos, porque
podemos, como decía Norma, ser dotados, tener los dones, pero si no los desarrollamos, si no los compartimos, porque Dios nos da los dones, nos da las habilidades para que los compartamos, para que seamos de bendición para otros realmente. Eso es lo que busca Dios en nosotros. Eso es lo que Dios busca en nosotros, pero en este momento, bueno, vamos a hacer una pausa, nos vamos a un corte y regresamos con usted. En las naciones, alcanzando a los perdidos. Que te moleste un mosquito es terrible, pero que ese mosquito pueda transmitirte dengue o chikungunya es peor. Por eso, lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua, porque ahí es en donde los mosquitos se crían. Para cuidar tu salud y la de tu familia, elimina los criaderos de tu casa y comunidad. Tira la basura en su lugar. Lava, tapa, voltea y tira. ¡Hazlo! Secretaría de Salud. ¿Naciste aquí, mamá? Sí, mi vida. Aquí cerca, en San Lorenzo. Igual que yo, mamá. Igual que tú. Esta es tu ciudad. Aquí transcurre tu vida, su vida. Todas y todos sus habitantes somos responsables de ella y de su futuro. Participa por tu ciudad con tu voto responsable este domingo 7 de junio para elegir jefes delegacionales y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La ciudad es tu casa. Participa siempre. Instituto Electoral del Distrito Federal. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Instituto Nacional Electoral, INE. Esto puede ser realidad. Mira qué bien se ve. Y con el vale que nos dieron lo operaron en el otro hospital luego. Felicidades, abuelo. Ya te veo mucho mejor. Felicidades a ti. Con la beca ya no vas a tener que dejar la escuela para trabajar. Vamos a promover un programa de vales para que si en tu clínica del seguro o del ISSSTE no te atienden, te pasen a otra clínica. Y también un programa nacional de becas para que nadie deje la escuela por tener que trabajar. En El Verde, trabajamos por lo que te importa. Actualidad en política, salud, cultura y sociedad. Solo aquí, en Quiéreme 1440 de AM. La fotografía es mi forma de capturar momentos y lugares, de transformar en imágenes al mundo. Y leer me ayuda a imaginar todo lo que me falta capturar. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Quiéreme 1440 de AM. Escúchala en el 1440 de AM. Las siglas que le identifican son XCEST. Llega todo el DF y Valle Conurbado del Estado de México. Con 25,000 watts de potencia. Quiéreme 1440 de AM. Encuéntrala en Montecito 59, Colonia Nápoles, Ciudad de México. Código postal 03810. Dirección del Centro de Operaciones en la Delegación Benito Juárez. Interactúa con nosotros. Teléfono 1035-0043. Quiéreme 1440 de AM. Emisora base del Grupo 7, División Radio. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los... Regresamos a Levántate y Resplandece. Estamos hablando de David toca para Saúl. Estamos hablando de que David en ese tiempo la gente lo conocía por ser valiente, ser vigoroso, hombre de guerra. Y pues bueno, que todos nosotros también contamos con talentos y que somos el instrumento. Somos un instrumento, pero debemos de ser además un instrumento eficaz para hacer realmente ese fruto del Espíritu, ¿verdad, anciano? Así es, estamos hablando de esa parte y bueno, saber cómo David impactaba, ¿no? En este caso impactaba a Saúl por la ayuda que él le proporcionaba, pero también podemos ver que la actitud de David era pues lo que impactaba a la gente, ¿no? Y hoy en día podemos ser esos instrumentos en las manos de Dios impactando a la gente, porque Dios nos ha escogido a cada uno, ¿no? A lo mejor, amigo Radio Escucha, que nos oyes dirás, pues yo cómo voy a impactar,
pues primeramente tienes que entender el propósito de Dios, tienes que entender a qué Dios te ha llamado, cuáles son tus talentos, en dónde Dios te quiere desarrollar, capacitar, porque Dios usa a cualquiera de nosotros. Dios usa para que impactemos al mundo, ¿no? Al mundo entero, y que seamos de testimonio. Ahorita, por ejemplo, en estas épocas de situación política, pues nos busca mucho la gente porque no saben cómo caminar, cómo ir, pero sí saben que tenemos algo especial, ¿no? Los hijos de Dios, y que podemos ayudar en ese aspecto, ¿no? Aquí, hablando de David y de Saúl, pues Saúl era el rey, era quien tenía el poder, pero necesitaba de alguien que tuviera a Dios, y es lo mismo de lo que estamos hablando hoy. Por eso es que nuestra actitud y nuestra relación con Dios es la que nos lleva a entender y sobre todo a hacer ese instrumento, no a valernos de eso para demostrar otra cosa, sino para demostrar a Dios, para reflejar a Dios, para reflejar lo que Dios quiere hacer en las personas, en cada uno de aquellos que aún no le conocen. Puede ser algo impactante para ellos, porque yo ayer platicaba con una persona y me decía, es que ¿cómo sabes lo que estoy viviendo? Le decía, no, es que no necesito estar en tus zapatos, pues en tus ojos se ve, reflejas tu necesidad, reflejas las cosas que tú necesitas. Solamente te puedo decir que Dios te puede ayudar. Dios está ahí, confía en Dios, y es la parte que a nosotros nos corresponde transmitir a otros, ¿no? La presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, para que la gente pueda revestirse y pueda buscar un camino diferente, verdadero, porque Dios es un Dios real, un Dios vivo, un Dios verdadero, y eso es lo que tenemos que aportar a los demás, ¿no? Lo que hemos experimentado nosotros, para que otros lo vivan, ¿no? En este caso, David era el que impactaba a través de su actitud, a través de lo que él hacía, para que Saúl recibiera la paz, y hoy nosotros lo podemos hacer con las personas que necesitan de esa paz, de esa unción. No quiere decir que nosotros estemos dotados y que nunca se nos vaya a acabar, al contrario, tenemos que alimentar esa integridad, esa comunión con Dios, esa vida, para poder dar, porque dice que Dios da vida que sabe dar. Entonces tenemos que aprender a dar también, ¿no? De lo que Dios nos da. Amén. Y es que es bien importante esta parte de que nos habla anciano, el de seguirnos alimentando de Dios, seguirnos llenando, porque fácilmente podemos resbalar si nos descuidamos fácilmente y dejar de, pues, ser esa bendición para otros. Entonces es bien importante seguir de la mano de Dios en comunión con el Señor, para que podamos seguir tocando el arpa delante de los que necesitan, ¿no? Si lo podemos manejar de esa manera, hermana Norma. Así es, y si se dan cuenta, llegamos a donde comenzamos, a la presencia de Dios. Si tú estás en la presencia de Dios, vas a recibir no solamente la paz de Dios, sino que vas a ir llenando tu vida todos los días. Dios te va a ir llenando, te va a ir fortaleciendo, te va a ir dando esa pauta para ir y ser de bendición a aquel que lo necesite. Así es. Hay una parte en la Biblia que a mí me agrada mucho. Esta parte está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo, en mí hallarán paz. Entonces, aunque se tenga aflicción, nosotros tenemos que confiar en la paz que Dios nos va a dar. Pero ¿qué necesitamos entonces, así como para ir asentando los puntos, anciano José, para poder obtener esta paz? Empezando desde el inicio del tema, la actitud que tuvo David. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para llegar a este punto de paz? Bueno, primeramente, reconocer que hay alguien mayor que nosotros, que se llama Dios. Reconocer que tenemos una necesidad en nuestra vida, porque a veces podemos tener materialmente, económicamente las cosas, pero eso no es suficiente, y no estamos menospreciando lo material, lo económico, no lo estamos menospreciando, porque Dios no está peleado con eso, simplemente que hay algo especial que cada uno de nosotros necesita en nuestro espíritu, porque una cosa es el espíritu humano y otra cosa es el espíritu de Dios. Pero para que haya esa comunión, esa integridad, esa presencia que tú hablabas, tienen que tener una relación nuestro espíritu con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Para que pueda haber esa paz, tiene que haber esa relación entre los espíritus. Y a veces nuestro espíritu está muerto, o más bien dormido, ¿no? Es la palabra correcta, porque está ahí, pero está dormido. Tenemos que activarlo. ¿Cómo vamos a activarlo? Bueno, pues llevándolo primeramente al arrepentimiento, primeramente a que conozca, a que sepa que
que se puede levantar, que puede despertar a través de una oración, a través de una actitud positiva hacia Dios, de buscar a Dios, porque dice la palabra que el espíritu está dispuesto a la verdad, y está hablando de nuestro espíritu, que el espíritu nuestro está dispuesto a la verdad. Era lo que David hacía, ¿no? Dejar que su espíritu lo llevara, realmente, lo guiara, y a veces nosotros no hacemos eso, no permitimos que nuestro espíritu nos guíe, permitimos que nuestra alma y nuestro cuerpo nos lleve, ¿verdad? Porque nos basamos en nuestros gustos, en nuestras emociones, y eso es lo que nos va llevando. Hay gente que es muy alegre, es muy capaz, tiene todas las habilidades, pero no tiene el espíritu despierto. Entonces puede tener la alegría mientras está con la gente, pero cuando está solo, es ese Saúl atormentado, es ese Saúl triste, es ese Saúl que no encuentra el sentido de la vida, porque podemos ver hasta un artista inclusive. Un artista mientras está en el escenario disfruta y disfruta al público, pero hay que verlo tras bambalinas. Hay que verlo ahí atrás, en su soledad, en su casa, no sé, en los lugares donde ya no está con nadie. Hay algo que no le permite tener esa felicidad que tuvo en el escenario, ¿no? Así nos pasa a todos. Puse el ejemplo de un artista porque así nos pasa a todos cuando no tenemos la presencia de Dios. Y estamos con la gente y estamos alegres y disfrutamos y parece que todo está bien, pero cuando estamos solos, cuando reaccionamos, cuando reflexionamos, pues viene aquella tristeza, viene aquella realidad que estamos viviendo en sí, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que aprender a despertar en nosotros, el espíritu que nos lleve a la presencia de Dios. Y eso solamente se puede hacer de una manera muy, muy, muy especial e íntegra delante de Dios y con nosotros mismos, ¿no? Tener una conciencia y tener sobre todo la seguridad de lo que estamos haciendo. Qué importante, de verdad. Hoy Dios yo creo que nos está hablando a todo mundo y recibamos esta palabra. Si quizá tú en la iglesia te gozas a la hora de la alabanza y gloria a Dios y a la hora de la prédica, sabes que es palabra de Dios, pero saliendo de la congregación, en tu casa tu vida cambia, en la calle tu vida cambia, en el trabajo, en la escuela, tu vida es diferente y pierdes el gozo que solamente tienes en la iglesia. Entonces, lo que está diciendo en este momento el anciano es que lo que necesitas es un toque del Espíritu de Dios en tu espíritu para reavivar y entonces mantenerte en un gozo continuo, ¿no? Así es. No sé, Norma, qué opine, pero yo creo que es importante cuando habla de que Saúl se tranquiliza a través de la música, de esa música que toca David con el arpa, ¿no? Yo creo que no era ni el arpa siquiera, ¿no? Era lo que David llevaba, la unción que él llevaba, las palabras que él podía haber dicho, lo que él cantaba tal vez, ¿no? Les decía hace rato, el arpa tiene un significado especial bíblicamente, pero realmente lo que tranquilizaba a Saúl, lo que le llevaba a tener esa reconciliación momentánea por lo menos, era lo que David transmitía, ¿no? Lo que David llevaba ahí. Así es, bueno, aquí estaban hablando de que David tiene muchos dones, muchos talentos, pero eso impactó a Saúl de tal manera que le pidió que se quedara y lo apreció muchísimo. Pero también se decía que porque Dios estaba con él. Entonces Saúl era lo que él sentía y actualmente nosotros somos de bendición. Cuando nosotros realmente estamos en comunión con Dios y nos dejamos usar por Dios, la gente se siente bien y hay ocasiones en que nos los dice. Es que contigo se siente algo así como bonito, ¿no? Así te lo dicen. Especial, me siento bien. Y eso es hasta cierto punto de repente dices, ay, qué padre, ¿no? Pero no, realmente es Dios a través de tu vida. A través de tu vida que le está dando a esa persona lo que necesita en ese momento. A lo mejor una oración, a lo mejor que lo escuches, a lo mejor que lo abraces o que la abraces. Y Dios es a través de nuestra vida. Y eso es importante que nosotros lo recalquemos porque no soy yo, sino es Dios a través de mi vida. Amén. O sea que el arpa no la compraste tú, Dios la puso sobre tus manos. Así es. Así es, y por esa razón, como nos comenta el anciano, debemos de tener, más bien de activar nuestro espíritu todo el tiempo, no nada más, como decías, hermana Norma, pues en la alabanza, en el culto, ¿no?
ni cuando ponemos o escuchamos en nuestras casas, sino todo el tiempo debemos activar nuestro espíritu para que seamos ese David que la gente conocía por ser, que decía la hermana Norma, ¿no? Porque tiene algo bonito, algo se nos debe notar, algo debemos reflejar, que la gente se dé cuenta que nuestro espíritu esté activo. Así es, que nuestro espíritu esté apegado a Dios, ¿no, anciano? Sí, así es. Aquí podemos definir cómo Dios acomoda las cosas a través de su amor y de su divinidad, ¿no? Porque vemos cómo Saúl manda a llamar a David por una necesidad, pero al mismo tiempo, cuando él encuentra esa paz, cuando él encuentra esa respuesta que él estaba buscando, empieza una transición, ¿no? De lo que David iba a hacer posteriormente. Eso lo hablaremos en otro tema, pero cómo el significado de todo esto es cuando Saúl comienza a preparar el terreno que Dios lo había preparado, pero Saúl empieza a entender o a ceder a las cosas que tenía que ceder, ¿no? Porque Saúl en ese momento dice en este pasaje que lo toma como siervo, que lo toma como alguien que ya le pertenece para que sirva ahí, pero le empieza a entregar parte de lo que él tenía, ¿no? Que son las armas, que es lo que él poseía como de mayor importancia en ese tiempo, y le da toda la confianza a David, ¿no? ¿Qué es lo que se ganó David? Pues la confianza. ¿Qué es lo que empezó a obrar ahí? Pues el que Saúl fuera o se sintiera ministrado por esa música, por la presencia de David a través de Dios, o Dios a través de David más bien, que es la palabra correcta, pues eso fue lo que le llevó a sentir ese derramamiento del Espíritu, ese derramamiento de Dios en él, y a hacer las cosas como Dios las tenía planeadas, no como Saúl, porque si a Saúl le hubieran preguntado y le hubieran dicho quién iba a ser David, pues yo creo que no le hubiera entregado nada, ¿no? No le da nada, así es. Y es que cuando nosotros, algo bien importante que dice ahorita, anciano, cuando tú te sientes ministrado por una persona, bendecido por esa persona, reconoces automáticamente la presencia de Dios en esa persona, reconoces su autoridad, reconoces y te inclinas, ¿verdad? Y esa persona crece hasta donde Dios la va a llevar, porque tiene la unción de Dios antes. Nosotros, si queremos buscar el funcionar dentro del cuerpo de Cristo, el buscar la bendición en la oficina, aún el reconocimiento en la escuela, por ejemplo, de verdad procuremos llenarnos del amor y de la unción de Dios, para que entonces la gente, como decía nuestra hermana Norma Callejas, la gente te dice, ay, es que siento bonito, es algo especial, claro, porque se reconoce la unción de Dios, ¿no? Cuando eres ministrado por una persona, reconoces su autoridad, dices, el anciano, ¿no? Yo pensé que el anciano José era pastor, porque su vida me ministra. Y ay, el pastor, no, y alguien me dijo, no es anciano. Entonces dije, bueno, pues es que parece que estás hablando con un pastor, ¿no? Es un siervo, ¿no? Pero con un pastor. Entonces, así es como la vida va dejándote cosas buenas, la vida de otros en tu vida. Y hay, para cerrar con el tema, anciano, ¿qué es lo que Dios nos trae como enseñanza en este tema? Bueno, principalmente su llenura, ¿no? Su llenura, la llenura de Él en nosotros, la tranquilidad, la paz que nos puede dar a través de su presencia, a través de que nosotros le busquemos a Él. Él nos da esa llenura mediante los dones que Él nos regala. David era un siervo entregado y que se dejaba usar por Dios para que otros sintieran el alivio, no solo físico, sino espiritual, y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que sientamos eso, que podamos valorar lo que somos, ¿no? Porque Dios nos creó, pero Dios también nos llama hijos cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento. Y para tener ese arrepentimiento y para confesar a Dios solamente hay que hacer una oración, ¿no? Yo les puedo decir a nuestros amigos radioescuchas que tal vez estén escuchando esto y digan, bueno, pero ¿cómo le hago, no? ¿Cómo yo puedo tener la presencia de Dios? ¿Cómo yo puedo ser como David? Porque podemos aspirar a ser como David. Entonces, pues no hay nada más que hacer una oración y yo les voy a llevar en esta oración. Solamente tienes que abrir tu corazón. Si vas manejando, si estás en tu casa, si vas manejando, bueno, no cierres los ojos, pero si estás en tu casa, en algún lugar seguro, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Yo te voy a llevar para que tú repitas esta oración y abras tu corazón a Dios, y solamente dile ahí, Señor Jesús, repite conmigo ahí, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón,
quiero que me perdones por todos mis pecados, porque yo he cometido pecados en contra de ti y quiero ser como tu siervo David. Ayúdame, entra a mi corazón, yo te recibo como mi Salvador. Gracias por morir en la cruz, pero también por resucitar para darme vida, para darme esa salvación. E inscribe mi nombre ahí en el libro de la vida. Gracias por esta salvación que tú me das. Yo reconozco tu señorío, reconozco tu divinidad, y gracias porque estás conmigo, porque me vas a ayudar a ser como ese David, para ser instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad. No desistiré, no me rendiré, hasta que lo mortal llegue al final aquí. Absorbido por la vida en ti, hasta que vea tu rostro reflejado en mí. No desistiré, no me rendiré. voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltar Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón, hasta caer postrado ante tus pies, Señor. No desistiré, no me rendiré. voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz, voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta acabar mi viaje y verte a ti, solo a ti, mi buen Señor. Voy a adorarte hasta mirarte y quedarme siempre junto a ti, mi Dios, Señor. Jesús, eres tú mi adoración. Voy a adorarte hasta mirarte y quedarme siempre junto a ti, mi Dios, hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido. A ti que hiciste esta oración, queremos servirte, queremos ayudarte. Si tú necesitas ayuda, te invitamos a que te acerques a nosotros
Tenemos 4 cultos en la iglesia. La iglesia está ubicada en Prolongación Tlahuicas número 15, Colonia San Francisco, Culhuacán, allá en la delegación Coyoacán. Nuestro primer culto es a las 8 de la mañana, el segundo, Ceci. El segundo es a las 10. El tercero es a la 1:30 de la tarde y el cuarto es a las 4 de la tarde. Así es, tenemos 4 cultos en donde estamos para servirte, para ayudarte. Tú puedes acercarte con toda libertad a nosotros, queremos servirte de la mejor manera. Si tú necesitas ayuda, también queremos que sepas que hay mucha gente tocando el arpa para que Dios te dé a ti el camino de cómo llegar a la paz. ¿Verdad, anciano? Así es, gracias por invitarnos, Norma. Yo quiero decirles a nuestros amigos radioescuchas, aún los que ya recibieron, aún los que se creen cristianos, porque todos nos creemos cristianos, pero mi objetivo es no seamos como Saúl, ¿verdad? Que a veces nos olvidamos de Dios porque sentimos que somos cristianos, nos olvidamos y pensamos que eso ya nos da la libertad de poder hacer lo que nos plazca. No, tenemos que buscar esa comunión con Dios. Como decía Norma, estamos invitados a reconsiderar y a estar congregándonos, porque eso es algo bíblico, ¿no? El congregarnos y que estemos ahí. Y tú que recibiste por primera vez, bueno, acude, llama y se te atenderá y se te instruirá para que puedas tener esa paz que Dios quiere darte. Amén. Hermana Norma Callejas, ¿algo más que tenga que agregar para nuestros radioescuchas? Pues sí, nada más, invitarlos a que nos esforcemos por mantenernos y permanecer en la presencia de Dios para seguir llenándonos de Él, para seguir siendo de bendición a los demás y bueno, no importa cuál sea tu situación, cuál sea tu condición, Dios va a usarte o Dios va a usarnos si tú estás dispuesto. En Hebreos 13:5 dice el Señor, no te desampararé y ni te dejaré. Hay ocasiones en que nosotros nos creemos que estamos solos, pero no, Dios siempre está ahí y no nos va a pasar como Saúl, que si nos portamos mal, Dios se va a alejar de nosotros. No, Dios siempre va a estar ahí y es lo que dice Hebreos, nada más que nosotros tenemos que permanecer en integridad delante de Dios. Amén. Amén. Anciano, gracias por haber estado aquí, siempre es una bendición y un gusto tenerle en cabina. Gracias, Norma, gracias, Ceci. Hermana Norma Callejas, muchas gracias por haber estado gracias aquí. A ustedes y es una gran bendición. Gloria a Dios. Pues queremos agradecer también el apoyo de la estación que se brinda para realizar este programa. Muchísimas gracias. La voz oficial es la licenciada Bárbara Escatino. Gracias al ingeniero Pepe Núñez, como siempre en cabina, gracias por su apoyo. Hoy en la producción Miguel Ángel Ramírez, muchísimas gracias por la producción del día de hoy. Tenemos nuestras telefonistas por ahí, las tenemos, Ceci. Vía a esta chica Yasmín por ahí y algunas de nuestras telefonistas. Mientras tanto tenemos llamadas, Ceci. Así es, agradecemos su llamada a María Abadillo, a Margarita Acosta, a Agustina Mejía y a Celia Acosta. Gracias también le damos a Irma Salazar, muchísimas gracias a Erika Cortés, gracias a Francisco Rafael Reyes y a Enrique Licona. Muchísimas gracias por llamarnos. No nos queremos despedir de ustedes sin antes comentarles que tenemos el día de hoy 4 cultos. Les recuerdo, la dirección es Prolongación Tlahuicas, número 15, Colonia San Francisco, Culhuacán, en la delegación Coyoacán. Y también además tenemos iglesias en el área metropolitana y en el interior de la República y también fuera del país. Pero bueno, en el área metropolitana, por mencionar algunas, solamente les voy a decir, está Chimalhuacán, Ciudad Neza, Los Reyes La Paz, el Ajusco, está en Tecámac, en Tlalnepantla, en Tláhuac, Santo Domingo, y tenemos muchísimas iglesias. Usted puede llamar al 5581-9953 al 54 para que le den ahí la dirección de nuestras iglesias y entonces comunicarse. Nos despedimos de usted. Yo soy Norma Torres. Le agradezco por estar con nosotros. Nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego. Bendiciones. Cecilia Anzo. Estuvo con ustedes Cecilia Anzo. Alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor. Edificando a tu pueblo. Viviendo bajo tu autoridad. Soy la iglesia del Señor. No uses fórmulas mágicas para bajar de peso. La pérdida de peso recomendada es de 1 kilo por semana. Si
Si quieres controlar el tuyo, la mejor idea es consultar con tu médico. ¡Chécate! El primer paso es ir a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Recuerda. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. El que no tranza no avanza. Político pobre es un pobre político. Yo no estoy de acuerdo. Ya me cansé. Sí, ya me cansé. Este es el reclamo social de los mexicanos. Estamos cansados de tanta corrupción, de tanta impunidad, y para acabarla de amolar, que crean que somos tontos y no nos damos cuenta. Soy Carlos Pérez, candidato del PAN a diputado federal por el Distrito 29 de Nesa. Voy a trabajar